versículos 22 y 23. Vamos a ver hoy la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Mateo, capítulo 6, versículo 21-22. ¿Fue que lo dije mal? Dije. Ok. Sí, es 22-23, que estoy desubicado. Es 22-23. Sí, 22-23. Leemos. Lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Señor, guíanos en esta mañana una vez más a través de la exposición de tu palabra, Señor. Te pido que el poder transformador de tu palabra nos guíe, Señor, nos cautive, Señor. Que tu palabra, Señor, estalle el poder transformador de ella en nosotros y nos haga cambiar hacia una decisión conforme a tu palabra, Señor, y conforme a lo que tú ordenes en tu palabra, Señor. Te pido que ponga pasión en nosotros por tu palabra, Señor, y obediencia, Señor. Ayúdanos no solo a escuchar, sino a obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos la semana pasada, estamos viendo una visión deformada, que es lo que tenemos en esta pequeña sección de lo que es el Sermón del Monte, el capítulo 6, versículo 22 y versículo 23. Vimos la semana pasada ya la primera parte de esta visión deformada, y dijimos algunas cosas que quiero mencionar algunas, quiero resaltar algunas, y quiero que ustedes la vayan resaltando también, de acuerdo a lo que recuerdan que estuvimos hablando la semana pasada. Lo pónganlo en rojo en la mente. Vimos la semana pasada en esta visión deformada que la luz es una forma de energía que nos permite ver las cosas que nos rodean, y dijimos también que el ojo es un órgano visual que detecta la luz y que la convierte en impulsos electroquímicos que viajan a través de neuronas. Dijimos la semana pasada que el ojo se convierte en la ventana por donde entra la luz a todo el cuerpo, y que el estado de esta ventana va a decidir la cantidad de luz que puede entrar. O sea, si la ventana por donde va a entrar la luz tiene algún obstáculo, está sucia, tiene algún impedimento, así la luz que va a entrar sucia y va a entrar con impedimento. Dijimos que Jesús está hablando aquí con relación a la luz que va a entrar al corazón y al ser de cada persona, de cada una de las personas, de cada uno de los creyentes, y que esta luz en el ser y corazón de esta persona va a depender del estado espiritual del ojo por el que ha pasado esta luz. Y dijimos que el ojo es la ventana de todo el cuerpo, como ya acabé de decir, y vimos algunas cosas que dañan la visión espiritual. Vimos algunas cosas que pueden dañar nuestra visión o pueden deformar nuestra visión. Podemos tener una visión deformada con estas cosas, y mencionamos el prejuicio, mencionamos también los celos, y mencionamos la presunción, y dijimos que estas cosas pueden deformar nuestra visión con relación a las cosas que nosotros podemos ver a simple vista. Hoy vamos a ver la segunda parte de esto que ya empezamos la semana pasada. La semana pasada recuerdo que concluimos diciendo que una persona ora, ayuna 3 veces al día, ora durante todo el día, da limosna a los pobres, se considera lo mejor de lo mejor, ayuna 3 veces al día,
No, al día, porque es que es exagerado. Ayuna 3 veces al día y ora en la semana 20 o 22 horas al día durante toda la semana, y cuando tú le sumas y le contabilizas todas esas horas, son muchas. O sea, tiene mucho que exhibir y tiene mucho que poder decirle al otro, no, es que yo no soy como tú eres pechito, pero yo soy el que tengo. Y entonces eso a mí particularmente me huele a fariseísmo y me huele más a lo que hacen los fariseos cuando uno hacía las cosas para exhibírselas a los demás. Y recuerdan aquel fariseo que mientras aquel publicano estaba orando, no podía, no quería levantar la voz porque sabía que no tenía condiciones para ello. Mientras tanto, el fariseo oraba y decía, gracias porque yo no soy mejor que esto. Yo no soy como este, yo ayuno así, yo hago esto, yo hago aquello. Y lo único que tenía para exhibir delante de Dios eran obras. Lo único que nosotros tenemos para exhibir delante de Dios es nuestra propia miseria. No tenemos otra cosa más que nosotros poder exhibir delante de Dios. Y me traslado al capítulo 5, cuando nosotros apenas iniciábamos 1 o 2 sermones de esta serie y vimos la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que reconocen su miseria, bienaventurados los que reconocen su bajeza, bienaventurados los que reconocen su condición ante Dios, porque son eso, de ellos es el reino de los cielos. No tenemos absolutamente nada que poder exhibir, no tenemos absolutamente nada con que nosotros podamos impresionar a Dios. Absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer va a impresionar a Dios. Absolutamente nada. Solo podemos exhibir ante Dios nuestra miseria, nuestra bajeza, nuestra condición pecaminosa y la gracia sublime y eterna de nuestro Creador, que nos hizo acepto en el amado. No tenemos más nada. Y eso porque a veces se nos ocurre a nosotros creernos que sí podemos exhibir y que sí podemos nosotros decir y ver algunas cosas y decir, oh, pero por esto Dios me va a tener cierta consideración. Decíamos la semana pasada que cuando, citando la Biblia, que cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a concluir diciendo? Que somos unos gurús. Así es que dice la Biblia. Que cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, entonces digamos, wow, pero yo soy un monstruo. Así es que la Biblia dice, no, cuando tú hagas todo lo que tienes que hacer, entonces tú vas a decir que eres siervo inútil porque solo hiciste, ¿qué? Lo que tenías que hacer. Y el problema de eso es que nosotros no hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y decíamos la semana pasada que nos quedamos en ser candidatos a siervo inútil. En esta parte del Sermón del Monte, en estos 2 versículos que leímos, Jesús está tratando dos cosas a simple vista. Primero, está tratando una virtud especial y luego un defecto también especial. Una virtud especial y un defecto especial. Y aquí lo vemos en lo que es la parte del ojo. Un ojo bueno o un ojo sano, un ojo malo o un ojo con deformaciones. Y aquí lo que nos presenta a simple vista es una virtud especial y un defecto especial. Si yo preguntara quiénes de los que están aquí quieren tener un defecto especial, nadie me va a levantar la mano. Sí, pero si digo todo lo contrario, ¿quién de los que está aquí quiere tener una virtud especial? Algunos van a dudar de lo que yo digo y van a pensar en su mente, no es que yo quiero tener una virtud especial, es que yo la tengo. Porque nuestro corazón nos engaña. Y nosotros encontramos, yo estaba analizando este texto, tenía varios días analizando este texto, y ver este texto a la luz de lo que nos habla el original y comparar algunas traducciones de lo que dice y de la raíz del contenido de este texto y de estos dos pilares que tiene el texto, de estos 2 puntos de vista, de una virtud especial y de una virtud defectuosa o deformada, de analizar esto a la luz del texto, tengo que decir algunas cosas antes de entrar
en lleno a lo que quiero explicar. Quiero decir primero que nosotros encontramos una palabra griega aquí que se traduce por bueno, que se traduce por malo, que es la misma palabra que utiliza la Reina Valera, es la palabra que utiliza la versión de las Américas, y es la palabra, según algunos estudiosos, que más la palabra que más se acierta con relación a los textos originales, con relación aquí a estos dos versículos bíblicos, en cuanto a lo que está especificando de la virtud y del defecto del ojo en cuanto a la visión. Y nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento esta misma palabra de manera recurrente en algunos textos bíblicos. Y esta palabra griega, como malo, ¿ustedes saben qué significa? Perdón, como bueno, significa generoso. Y el adverbio que se utiliza, lo que significa es generosidad. Oigan bien, escuchen bien eso, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Generosidad y generoso son las palabras que constantemente se utilizan, haciendo alusión a esta palabra que está utilizando Jesús aquí en el Sermón del Monte, para hablar de un ojo bueno, para hablar de un ojo malo, para hablar de una visión deformada o para hablar de una virtud especial. Y quiero citar a Santiago capítulo 1 versículo 5. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5: y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da todo con liberalidad y sin reproche, y le será dada. La palabra liberalidad es la misma, es el mismo vocablo griego que se utiliza para bueno, y es lo que quiere decir es generoso o generosidad. O sea que lo que está diciendo es que Dios da con generosidad. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Oigan con este texto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: esparció, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Esto para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce acción de gracia a Dios por medio de vosotros. Porque el ministrar este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos, sino que reabunda en abundantes acciones de gracia a Dios. Al experimentar esta ayuda, ellos glorificarán a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por vuestra liberalidad en la contribución para con ellos y para con todos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está hablando de la liberalidad, o como ya dijimos, ya traduciendo la palabra, está hablando de la generosidad que Dios espera que nosotros tengamos después que Él nos suple. Dice que Dios está presto y nos suple todas las cosas, nos da todo lo que necesitamos, incluso un poquito más que eso. Y que una vez Dios nos suple, una vez Dios nos da, una vez Dios coloca cosas en nuestras manos, entonces Dios está esperando que nosotros seamos generosos, y que esa generosidad va a terminar dando gloria a Dios, porque los demás van a reconocer la obra de Dios en nosotros cuando nosotros somos generosos. Dice en el versículo 11, dice: para que sean enriquecidos en toda liberalidad, o sea, para que sean enriquecidos en toda generosidad, la cual produce acción de gracia por medio de vosotros. Y el versículo 13 dice, el 12, porque al ministrar este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos. O sea, no es única y exclusivamente que yo voy a ayudar y yo voy a proveer las necesidades de los santos y se quedó ahí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El fin último no es solo suplir la necesidad de los santos. El fin último es dar gloria a Dios a través de esta acción.
dice la parte B del versículo, sino que reabunde, que redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. Versículo 13, al experimentar esta ayuda, ellos glorificarán a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo que cuando nosotros somos generosos, que cuando nosotros somos desprendidos, que cuando nosotros ayudamos a un hermano, yo estoy viviendo el Evangelio de Cristo. Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de vivir el Evangelio de Cristo y de glorificar a Dios a través de ello. Pero Pablo está hablando en el contexto de un creyente que Dios le ha suplido y que de lo que Dios le ha suplido, entonces puede suplir las necesidades de otro. Wow. Y concluye diciendo el versículo 13, por vuestra generosidad en la contribución para con ellos y para con todo. Por eso, por la generosidad de ustedes, por esa generosidad es que ellos terminan dando gloria a Dios y ustedes terminan obedeciendo el Evangelio de Jesucristo. Tiene que ver el Evangelio de Jesucristo con que yo pueda ser una persona generosa. Tiene que ver el Evangelio de Jesucristo con que yo me conduela de mis hermanos. Tiene que ver el Evangelio de Jesucristo con que yo vea la necesidad de mis hermanos y yo pueda responder a eso. Tiene que ver el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo que sí, que cuando yo respondo a esto, entonces yo estoy obedeciendo a Dios, porque he mostrado que yo profeso el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es ser generoso? ¿O qué significa la palabra generoso? Una persona generoso es una persona dispuesta a sacrificarse por los demás. Una persona dispuesta a sacrificarse por los demás. Y un sinónimo de generosidad o de generoso es una persona dadivoso, una persona espléndido o espléndida. Eso es ser generoso. Dice primera de Timoteo capítulo 6 versículos 18 y 19. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que echen mano de la vida eterna, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir. El apóstol Pablo está presentando no solo las necesidades de algunos hermanos dentro de la iglesia, sino que el apóstol Pablo está presentando lo que tienen algunos hermanos como parte no solo de la generosidad que ellos han de tener, sino como parte de la solución a algunas crisis y algunas dificultades y algunos problemas de algunos hermanos, valga la redundancia, dentro de la iglesia. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que nosotros debemos dolernos los unos por los otros, que debemos ser generosos. Y ya cité al diccionario Espasa de la lengua española, que dice que generoso es estar dispuesto a sacrificarse por los demás, dispuesto a sacrificarse por los demás. Tú quieres saber si tú eres generoso, tú quieres saber si en ti hay generosidad, tú eres generoso. Bueno, piensa en si tú estás dispuesto a sacrificarte por los demás. No es que lo diga, no es que tú digas, yo sí, yo estoy dispuesto a sacrificarme por cualquiera. No, es que cuando tú has tenido la oportunidad de hacerlo, si tú estás dispuesto a sacrificarte por los demás. ¿Eres generoso? Te lo dejo de tarea. Isaías capítulo 32, versículo 5 hasta el versículo 8. Oiga lo que dice Isaías. El vil nunca más será llamado generoso, ni noble el canalla, porque el vil habla vilezas. Su corazón trama la iniquidad para practicar la impiedad y hablar perversidades contra Jehová, a fin de dejar vacía al alma hambrienta y privar de bebida al sediento. Pues el canalla tiene recursos de perversidad. Él hace planes
enredar a los afligidos con palabras engañosas, aun cuando el pobre hable con derecho. Versículo 8. Pero el generoso concebirá acciones generosas, y por las acciones generosas permanecerá. El generoso, ¿qué va a ser? Generoso. El perverso, ¿qué va a ser? Perverso. El generoso, ¿cómo va a tratar a los demás? Con generosidad. Ahora, el perverso, ¿cómo va a tratar a los demás? Yo creo que tenemos que preguntar. Y tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Hay creyentes generosos? Ustedes van a decir, es obvio porque usted lo está diciendo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿hay creyentes perversos? Ahí es donde la piña se pone agria, ¿verdad? Hay creyentes perversos. Hay creyentes que solo miran sus necesidades. Hay creyentes que lo único que le importa son ellos. Hay creyentes que ellos quieren ser el centro de atracción de absolutamente todo y que no le importa ni le interesa ver la necesidad de los demás. Hay creyentes así. ¿Qué usted cree? Pero pastor, es que si fueran creyentes así, que no le importara la necesidad de los demás y que vivieran una vida solamente centrado en ellos y que no le importara absolutamente nada, entonces esos no son creyentes. Y entonces, ¿cómo usted me justifica eso? En aquel día, algunos dirán, ¿cómo? Señor, en tu nombre trabajamos en tal ministerio. En tu nombre yo fui pastor de tal iglesia. En tu nombre yo hice tal y cual cosa. ¿Y qué le va a decir el Señor? Maldito, apartado de mí, no lo conozco. Gente que todo indica el texto que fueron gente que tenían ministerios, que Dios salvó gente a través de ellos, que Dios lo usó como un canal de bendición para otros, pero no para ellos mismos. Gente que otros vieron la luz a través de ellos, pero ellos mismos no vieron la luz. Se quedaron en oscuridad porque no eran de salvación, porque eran personas que Dios lo había determinado dentro de su soberanía. En la eternidad pasada Dios había decidido colocar X o cual persona, Dios había decidido colocar dentro de su pueblo, dentro del cuerpo de Cristo. Dios había decidido colocar allí cizaña, que esa cizaña crezca y que esa cizaña ayude a crecer el trigo que estaba alrededor. Pero esa cizaña no era trigo, y como no era trigo, iba a ser entonces arrojada al fuego. Y nos sigue dejando un problema esto, porque entonces acabamos de hacer una aseveración y de decir que hay cizaña en la iglesia. ¿Hay cizaña en las iglesias? Sí. Entonces vamos a hacer un análisis entre todos cuando termine el servicio de hoy, para que empecemos a sacar cizañas hay aquí. ¿Qué ustedes creen? ¿Lo hacemos así? O nos tomamos la semana y el domingo que viene venimos con un listado y decimos, fulano es cizaña, afuera. Y yo digo, y lo vamos haciendo a coro, como yo no canto, pero lo rimamos entonces. Y fulano de tal, y ustedes dicen fuera. Y yo digo, y fulano de tal, y ustedes dicen fuera. Y fulano de tal, fuera. Así lo podemos hacer. El problema es que eso nos genera que el Señor nos exige a nosotros ser generosos con todos en las iglesias, con el que tú crees que es cizaña y con el que no. Y es posible que el que tú crees que es cizaña no sea cizaña, y que el que tú crees que es trigo sea cizaña, porque tú no lo conoces. El Señor es el que conoce a su iglesia, a sus hijos, y tu deber y tu compromiso es actuar como creyente con todo. El Señor no nos llamó a nosotros a sacar la cizaña. ¿Recuerdan lo que le dijo aquel hombre? Mira, que hay cizaña y en el trigal y vamos a sacarla, no déjenla tranquila. Porque se parecen tanto. El trigo y la cizaña son tan parecidos que en el día de la siega es que serán apartados el uno del otro.
Pero también la Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. ¿Verdad que sí? Hay personas que uno está convencido 100% que son cizañas. Y uno dice, sí, no, eso no hay nada que buscar. Ese tiene una paila en el infierno de él solo, eso es de él. Porque si por sus frutos lo conoceréis, los frutos que me está dando no son frutos dignos de una persona de arrepentimiento. Ahora, a mí me deja un problema eso, porque entonces yo puedo pensar, y si esa persona Dios lo tiene ahí con un propósito para lo que Dios determinó, lo que sea, y luego esa persona, en verdad entonces esa persona abraza a Jesucristo. ¿Cuál es el compromiso de nosotros? ¿Cuál es el deber de nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad suya, hermanos? ¿Salir a buscar y a ser catador de verdaderos creyentes? ¿O vivir el Evangelio? El deber de nosotros no es salir a ver y decir, ay, que mira, el hermano Abraham sube la escalera y cuando va a subir la escalera la sube con el pie derecho. No, es que no es así, la escalera se sube con el pie izquierdo. Está mal el hermano Abraham, él mira esto, como sube a prender la planta. Él sube a prender la planta y levanta la tapa de la planta y después saca el tanque. No, primero se saca el tanque y después se levanta la tapa. No, es que nosotros queremos que las cosas se hagan de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestras exigencias. Hermano, esta es la iglesia de Jesucristo y no se deben hacer las cosas conforme a mis gustos ni conforme a mis deseos, sino conforme a lo que la palabra de Dios enseña, conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque esa es nuestra autoridad. Esa es nuestra autoridad, nuestra regla de fe y conducta, la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestros deseos, a nuestros gustos y como nosotros las hemos pensado. Y las cosas no funcionan así aquí. El Evangelio tiene una cabeza. Y esa cabeza es el dueño. Y esa cabeza fue el que murió en la cruz del Calvario para acercarnos y para crear un puente entre Dios y nosotros, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Y así entonces salvar a aquello que había predestinado desde antes de la fundación del mundo. En ese paquete se iban a colar algunos. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, fulano y fulano, que estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros, y la evidencia es que ellos no están con nosotros. Y si nosotros analizamos la historia de la iglesia completa, nos vamos a dar cuenta que militó personas en la iglesia con un testimonio dudoso, que militaron personas en la iglesia que sus frutos eran dudosos, pero que también esos hombres de Dios que nosotros conocemos en la historia tampoco se atrevieron a decir si eran o no eran creyentes. Pero nosotros somos muy dados a eso, a descalificar y todo eso. Nosotros somos lo que somos. Si tú eres generoso, tu generosidad hablará por ti. Nosotros, cuando hablamos de generoso, solo queremos o solo pensamos en lo que es la posesión, en lo que es dinero y todo eso, pero no, debemos pensar en la generosidad, en todo el sentido de la palabra. Yo debo ser generoso hasta para pensar bien o mal de una persona. Y cuenta el historiador Justo L. González que citando él a otro autor, dice que uno de los seguidores de los discípulos de Spurgeon, de los que solían estudiar con Spurgeon, a lo que él le dedicaba mucho tiempo para instruirlo en la palabra, le preguntó sobre Moody, le dijo que si él cree que vería a Moody en el cielo, y no es tan simple como ver a Moody y a Spurgeon, es ver dos corrientes diferentes. Spurgeon, que creía en la doctrina de la gracia, y Moody se inclinaba más a lo que era el arminianismo, a lo que era esta doctrina que se basaba única y exclusivamente en que el hombre podía o no podía elegir o no elegir la salvación. Eso dependía única y exclusivamente del hombre. Y estas dos corrientes totalmente diferentes, uno de estos
hombre le pregunta a Spurgeon que si él vería a Moody en el cielo, como diciéndole, oye, tú eres tan monstruo, tú estás tan en lo correcto, que fulano, de que a pesar de ser un evangelista internacional, es difícil, ¿qué tú crees? Y Spurgeon le dijo, no, yo no creo que yo lo vea en el cielo. Y lo miran a Spurgeon, wow, asombrado, yo hubiese, ¿cómo? Spurgeon dijo, no, yo no creo que yo lo vea en el cielo, porque él está tan cerca de Dios, y yo voy a estar tan lejos de Dios, que no vamos a poder vernos por la distancia. Lo descalificó Spurgeon. Pero no es eso lo que nosotros hacemos. Siendo honestos nosotros, ¿no es eso lo que nosotros hacemos? Spurgeon no lo hizo. Y gloria a Dios por eso. La otra palabra que nosotros vemos traducida aquí en este texto para hablar con relación a la visión, en este caso la visión deformada, la otra palabra griega que nosotros vemos aquí se traduce como tacaño o como avaricioso. Oiga bien, la otra palabra se traduce como tacaño o como malicioso. Aquí cuando habla de ojo malo, la palabra malo es un vocablo griego que lo que significa es tacaño o avaricioso. ¿Y qué es una persona tacaña? Persona que mira excesivamente el dinero y se resiste a dar o gastar cualquier cosa. El avaricioso es una persona que tiene avaricia. Y la avaricia es el afán excesivo de poseer y guardar riqueza, sinónimo de altivo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5 y versículo 6, dice Hebreos, sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contento con lo que tenéis ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me hará el hombre? ¿Cuál es el asunto del avaricioso? ¿Cuál es el problema del avaricioso? ¿Cuál es el problema de la persona que se centra en querer cosas, en querer conseguir cosas, en tener una buena cuenta bancaria, en tener muchas posesiones y su vida gira en torno a eso? ¿Cuál es el problema de esa persona? Que la persona quiere tener seguridad de su futuro y dice, bueno, yo estoy trabajando para yo poder asegurar mi futuro, para yo poder asegurar el futuro de mis hijos, para yo poder asegurar el futuro de mi familia, y yo voy a hacer un programa a 50, 20 años, 30 años, 40 años, y voy a hacer esto para yo conseguir esto, para que mi familia pueda estar bien, para que mis hijos puedan estar bien, para yo poder tener una vejez segura. Y yo pregunto, ¿eso es malo? ¿Eso es malo? ¿Cuándo eso es malo? ¿Cuándo eso es malo? Eso es malo cuando eso se convierte en la razón de ser. Cuando eso se convierte en un propósito en sí mismo, porque tú tienes que suplir las necesidades de tu familia, tú tienes que suplir las necesidades de tu casa, tú tienes que suplir las necesidades de tus hijos. Claro que sí, tú tienes que hacerlo. Ahora, cuando el fin tuyo solo es ese, cuando eso es un fin en sí mismo, entonces ahí es donde está el problema, porque todas las cosas que Dios te provee tienen que ser, el fin último de eso debe ser la gloria de Dios. Y lo que tú tengas y lo que tú poseas y lo que Dios te pueda dar, el fin de eso debe ser la gloria de Dios. El fin de eso no debe ser tu tranquilidad, porque no habrá tal tranquilidad sino la gloria de Dios a través de esas cosas. Y decía que regularmente el que tiene como fin último el dinero, entonces el que tiene como fin último las posesiones y quiere descansar y encuentra paz cuando tiene dinero guardado y encuentra paz cuando tiene muchas cosas materiales, esas personas dejan de confiar en Dios. ¿Cómo va a ser, pastor? ¿Sí? ¿Por qué dejan de confiar en Dios? Porque dejan que su corazón se coloque en el lugar incorrecto. ¿Y dónde está tu tesoro? ¿Dónde? Dice el versículo 24 de Mateo capítulo 6. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro.
no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos. O sea, no es verdad, no podemos. Necesitamos dinero para nosotros sostenernos, sí. Y tenemos que trabajar. Bueno, el apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Eso como que debería repetirlo el apóstol Pablo mucho más en esta época, ¿verdad que sí? Pero bueno, el apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, sí debemos trabajar, sí debemos suplir nuestras necesidades, sí debemos tener sustento, a pesar de que la Biblia nos dice que debemos estar contentos con sustento y con abrigo, que nuestro afán desmedido no sea conseguir riqueza, sino que nuestro afán desmedido sea nosotros poder agradar a Dios y vivir para su gloria, que ese sea nuestro afán. Y es ese nuestro afán. Son esas las cosas que nos desviven a nosotros. Se lo dejo de tarea. En Deuteronomio nos habla de un caso un tanto a veces complicado. Cada 7 años había una ley en Israel que cada 7 años se hacía lo que era, se me fue, el asunto de las cosechas. Tú sembrabas y en el 7º año tú lo dejabas libre para que el pobre que no tuviese, entonces él pudiera suplir sus necesidades con esas cosas. Pero también, si alguien te debía, en el 7º año tú también tenías la obligación de tú liberarlo de esa deuda, y en el 7º año tú podías decirle, bueno, ya no me debes nada. Y eso era parte de esto que se hacía en lo que era el aprovechamiento del 7º año, y esto se establecía por ley. Dice Deuteronomio capítulo 15 versículo 9, haciendo una aplicación sobre esto a los hebreos, dice Deuteronomio 15, 9, guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Cerca está el 7º año, el de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, pues él podría clamar contra ti al Señor y se te contaría como pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Deuteronomio? Que habían personas en Israel que decían, espérate, yo no le puedo prestar esto a fulano, porque si yo le presto esto a fulano, el 7º año es el año que viene, y entonces esta persona va a tener la facilidad o el derecho de poder rescindir, y yo poder, en cuanto a lo que es la remisión de las deudas del 7º año, yo voy a tener la obligación de declararlo como que su deuda ha sido saldada, y yo no quiero saber, mejor yo no le presto. Pero que mira cuán necesidad tiene tu hermano. No, mejor yo no le presto, porque voy a verme en la obligación el año que viene, y él no tiene con qué pagarme este año. Y como no tiene con qué pagarme este año, yo no se lo voy a prestar, porque el año que viene entonces voy a tener que dejarlo así. Y dice Deuteronomio que te guarde de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Este pensamiento perverso de no ayudar a una persona porque se está acercando el 7º año y no te va a poder pagar, y tú vas a tener entonces que, con la remisión, declararlo, ¿cómo que dicen los bancos cuando una persona no debe? Bueno, como una especie de donación, no es así, pero como una especie de deuda saldada y de donación. Una especie de deuda saldada, pero sola saldada simplemente por un mandato del Señor, no porque la persona pagó en realidad lo que debía, sino que el Señor fue quien pagó por esa persona, porque el Señor fue quien puso esta ley, esta regla en Israel. Pero como que esto se me parece mucho a nosotros. Se me parece mucho a nosotros porque ninguno de nosotros éramos ricos espiritualmente. No, ninguno. Materialmente tampoco, pero estoy hablando espiritualmente. Ninguno éramos ricos. Ninguno, todos estábamos en bancarrota. Todos teníamos una deuda que no podíamos pagar. Y esa deuda que no podíamos pagar nos hacía a nosotros
culpable porque no podíamos pagarle al Señor. Y como no podíamos pagarle al Señor, nuestras deudas fueron pagas. Y Cristo pagó nuestras culpas, nuestras deudas en la cruz del Calvario, para que luego entonces yo pudiera ser declarado como por la muerte de Jesucristo. Cristo paga y yo disfruto el pago de Cristo por mi deuda. Y hoy yo soy declarado por causa de esa deuda que Cristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nosotros ninguno teníamos, y vuelvo y cito a Mateo capítulo 5, lo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estábamos en bancarrota total, no teníamos absolutamente nada, y lo único que nosotros merecíamos que era el infierno, ser aplastado por la ira de Dios, era lo único que merecía. Pero dice el texto bíblico: pero Dios, que es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, estando nosotros aún muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y esa misma gracia que yo veo en esto del 7º año y la remisión del pecado, lo veo como un tipo de la gracia de Cristo para con nosotros, que sí éramos deudores y que debíamos absolutamente todo y que nunca íbamos a pagar, sino que Dios pagó por nosotros. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 6: no coma pan con el avaro, ni codice sus manjares, porque como son sus pensamientos íntimos, así es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que comiste y habrás malgastado tus suaves palabras. Hay personas así, y es lo que está diciendo el proverbista, que hay personas que te dicen: sí, come, ven, usa, ven, ven esto. Y hay personas que después que te brindan, que después que te dan, que después que te ayudan, que después que comparten contigo, entonces te salen a hablar de ti, salen a criticar, salen a murmurar y salen a decir: pero fulano esto, pero fulano aquello, pero fulano esto. Y es lo que nosotros debemos evitar entre nosotros. Cuando tú hagas un bien con la mano derecha, que la mano izquierda no lo sepa. Cuando tú hagas un bien con la mano izquierda, que la mano derecha no lo sepa. Y que nosotros entendamos que cuando nosotros le hacemos un bien a un hermano, al Señor se lo estamos haciendo. Dice Proverbio 28, 22: no acepte la hospitalidad de uno que hace que se te atragante cada bocado. Y cito a Barclay, dice Barclay: así es que Jesús está diciendo, no hay nada como la generosidad para darte una visión clara y sin deformaciones de la vida y de las personas. Y no hay nada como un espíritu tacaño y mezquino para deformar tu visión de la vida y de las demás personas. No hay nada como eso. Entonces nosotros debemos ser generosos. Y debemos ser generosos en el juicio nuestro hacia los demás. Y regularmente nosotros, cuando vamos a emitir un juicio sobre otra persona, ustedes saben más que yo de eso. Una cosa es ser trágico y otra cosa es pensar lo peor. Y nosotros siempre pensamos lo peor. Cuando vamos a ver a otra persona, siempre pensamos lo malo de esa persona y nunca vemos como que esa persona o se equivocó o lo hizo por bien. No, todo lo hizo por mal y lo hizo para perjudicarme. Yo conozco personas trágicas. Yo tengo un amigo muy trágico, pero trágico al extremo. Un día, yo recuerdo que él observó las gomas del vehículo que yo tenía y me dijo: mira, tú sabes que se te pueden explotar esas 4 gomas y matarte. ¿Así? Sin titubear. Así mismo.
Pero un día estábamos trabajando juntos. Eso fue algo producto de una canción y de un tema difícil. Y yo estoy partiendo un asunto, una varilla, una cosa. Y le cae una cosita aquí. Y el calor del día lo tenía como medio... Casi tú me sacas el ojo. Trágico, el tipo trágico. Ahora, ¿es trágico conmigo? No. Yo lo he escuchado decirle a la esposa: si tú haces eso, te puedes morir, eso es lo único que te puede pasar. Trágico. Y a veces he andado con él en el vehículo. Y recuerdo un día que íbamos pasando por un camión que tenía muchas cuestiones. Y dice: ¿tú te imaginas que eso se desprende y no mate a los dos? Trágico. Trágico, no es Juan Francisco. Pero él es trágico con todo, con él, con todo. Recuerdo que un día le dijo a la esposa: mira, si yo me muero, porque le estaba dando un dolorcito de barriga, si yo me muero a tal cosa. Y yo: ¿por qué este hombre? Le estoy diciendo eso porque una cosa es ser trágico con todo, pero hay personas que son trágicos solamente con los demás, que son trágicos y usan esa tragedia solo con los demás. Cuando es con ellos o con alguien cercano a ellos, son como más flexibles. Y tú dices: oh, pero él es trágico, ella es trágico, pero cuando se habla de sí mismo, no. Esta persona que le estoy diciendo, eso es el extremo Entonces, si yo soy trágico, yo debo ser trágico en todo. Si yo pienso lo peor de los demás, yo debo pensar lo peor de mí. Pero como que no es coherente que yo piense lo demás de todo el mundo, pero yo soy un santo. Yo pienso lo demás de todo el mundo, pero los que están cercanos a mí, esos son los mejores. No, eso no es coherente. Debemos nosotros ser generosos en el juicio a los demás. Y nosotros debemos entender que los demás se pueden equivocar como yo me equivoco, que los demás pueden cometer errores como yo cometo errores, que los demás pueden hacer cosas creyendo que lo están haciendo bien, pero que a mí no me gustó. Y yo debo sopesar todas esas cosas y no ver como que todas las cosas que los demás hacen está malo. Y que no solo que está malo, que es de manera intencional que lo hacen. Otro ejemplo. Imagínense, este ejemplo se me ocurrió ayer el viernes cuando yo entraba aquí a la iglesia. Yo llego a la iglesia y está la señora limpiando. Imagínense que se hubiese dado este acontecimiento. Yo entro, todo está mojado y yo me resbalo. Ponte y tiembla la tierra y medito. Yo llamo a Glenny y le digo: Glenny, mira, a Marí le echó agua aquí de maldad para que yo me cayera. Yo quiero que tú hables con ella, porque así no se puede. Esta es la iglesia del Señor y no pueden estar haciéndole cosas así a uno. Ella vio que yo venía entrando, echó detergente y para que yo me cayera y me caí. Que las mujeres de ese color a mí no me gustan mucho por eso, porque es que son malos. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Yo estoy siendo generoso con mi juicio? ¿O yo estoy haciendo un prejuicio? De darse ese caso y yo me caigo, ¿qué debe ser lo correcto que yo debo pensar? ¿Que ella lo hizo de maldad? Ella lo hizo de maldad para que yo me cayera. No, la culpa es mía, que debí pisar y vi el piso mojado. Yo debí ser un poquito más cuidadoso a la hora de pisar. La culpa no es del otro. Y el problema de nosotros es ese, que a veces vemos la culpa en el otro y la culpa es de nosotros. Nosotros vemos culpable a los demás y queremos nuestra culpa echársela a los demás. Y eso me recuerda a Adán. Adán, ¿y qué fue? Ay, yo te mandé a ti a darme mujer, la mujer que tú me diste. Eva, ¿y qué fue? Ay, yo te mandé a ti a hacer serpiente, la serpiente. Nosotros somos muy dados a eso, a nosotros echarle la culpa a los demás. Y la culpa de las cosas negativas no solo debemos verla en los demás, debemos verla en nosotros. Porque muchas veces no es el otro que tiene la culpa, soy yo. Y el otro a veces reacciona de una forma, por la forma en la que yo lo hago, por la forma en la que yo lo digo, por la forma en la que yo reacciono. O sea, que la maldad yo no debo buscarla afuera.
Yo debo buscarla adentro. Y hay un escritor que dice que todo principio de santidad empieza cuando tú reconoces que tú eres un perverso. Pero eso no es bueno. Nadie se va a parar de un grupo de gente que, hey, señor, yo soy un perverso. Eso como que no, ¿verdad? Empieza reconociendo que tú eres un perverso, que tú eres malo, que no hay absolutamente nada bueno contigo. Ese es el inicio de la santidad, porque tú estás reconociendo que no eres tú, que es el Señor. Tú estás reconociendo que no depende de ti, que depende del Señor y que en ti no hay absolutamente nada bueno. Y que lo bueno que pueda haber lo puso Dios. Ese es el principio de la santidad, según dice ese autor. Cuando nosotros empezamos a ver a las personas y a las cosas claramente, es entonces cuando nuestro ojo y todo nuestro cuerpo, por ende, llegan a estar llenos de luz. Nuestro cuerpo y nuestros ojos están llenos de luz cuando nosotros empezamos a ver a las personas y a las cosas claramente como son. Pero eso va a depender mucho de mi convicción y de mi cristiandad. Amén. El ojo tacaño o el espíritu egoísta produce tres grandes males. Y voy a ir cerrando ya. Tengo 5 minutos. Produce tres grandes males. Primero, nos hace imposible vivir con nosotros mismos. ¿Y por qué nos hace imposible con nosotros mismos? Porque nosotros nada más vivimos pendientes lo que el otro hace y nos mortifica lo que el otro hace. Y eso debía hacerlo yo. Y eso debieron reconocérmelo a mí. Qué lamentable. Y la felicidad nuestra depende de lo que el otro pueda hacer o no hacer. Y mi tranquilidad depende de lo que el otro pueda o no hacer. Y se nos olvida que nosotros no estamos en una competencia. La iglesia no es una competencia. El evangelio no es una competencia. Aquí se trata de proclamar el evangelio y vivir para la gloria de Dios. Y el centro de todo debe ser Cristo, no nosotros. Y me recuerda a David esto. David y Saúl. ¿Quién era Saúl? ¿Quién era David? Y salen a pelear con los filisteos. Y cuando ellos van entrando a la ciudad, la gente recibía a los reyes en ese tiempo, los que venían de la guerra, y los recibían con todo un festejo y algarabía, venían con la victoria. ¿Y qué empezaron ellos a vocear? Es para afuera que van. No. Empezaron a vociferar: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese corito. Y empezaron el corito y se repetía. Y como que parece que era contagioso el corito. Y hasta los muchachitos estaban en las esquinas. Y David hirió a sus 1000 y fulano a sus 10,000. Y lo hicieron como medio, ¿verdad? Y eso molestó el corazón de Saúl. Porque estaban diciendo que él hirió 1000, pero David a sus 10,000. Pero ven acá. Eso, yo lo veo desde aquí. Yo digo, pero espérate, Saúl. Vamos a respetarnos, Saúl. Chancéame ahí, Saúl. No te entiendo. Había un problema de ego, donde yo no quiero que al otro se le reconozca absolutamente nada, sino que todo gire alrededor de mí. Y él lo único que quería que la gente dijera era: Saúl hirió a sus 1000 y ya. Si hubiera sido hasta ahí el corito, él hubiera estado feliz. Y lo grande es que a veces nosotros somos así. Cuando nosotros vemos que se reconoce a alguien por algo que hace o por algo que hizo, entonces nosotros nos sentimos como que a él sí y a mí no. Y eso tiene mucho que ver con nuestro orgullo. Número 2, nos hace imposible vivir con otras personas, porque cuando nosotros tenemos esa visión deformada, que todo gira alrededor de nosotros, que somos tan mezquinos, que somos tan tacaños, que somos tan ególatras, que todo debe girar alrededor de nosotros y para nosotros, nadie quiere acercarse a nosotros. Y hay gente que dice: mire, se la han cogido conmigo y no quieren saber de mí. ¿Y quién no quieren saber de mí? No son muchos, son como 4 millones de gente.
pero son ellos que están mal. Tú eres uno y muchos. Entonces yo creo que debemos hacer un autoanálisis. ¿Qué yo estoy haciendo mal? No estoy justificando lo que lo están rechazando, porque no deben rechazarlo. Pero ¿qué yo estoy haciendo mal que hace que los demás pongan como una barrera conmigo? Algo debo yo estar haciendo mal y yo debo hacerme un autoanálisis para yo entonces corregir las cosas que yo deba corregir. Dice el Proverbio 19, versículo 6, muchos imploran el favor del generoso. Muchos imploran el favor del generoso. Todos son amigos del hombre que da regalos. O sea, la gente quiere estar de cerca del generoso. El que es generoso, todo el mundo quiere estar cerca de esa persona. La persona que tú la sientes dulce y afable, todo el mundo quiere estar cerca y hablar con esa persona. Nadie quiere hablar con una persona que siempre se está quejando, que siempre está diciendo, bueno, no, pero que mira, y que está viendo todo negativo. Nadie quiere hablar con una gente así. ¿Verdad que no? Todos quieren hablar con las personas que tengan palabras sazonadas con sal. Eso nos inspira al diálogo, pero no así todo lo opuesto. Y por último, nos cuesta vivir con Dios. Porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios generoso. Y es tan generoso que nos dio vida eterna, aun cuando nosotros estábamos perdidos, que envió lo más grande que Él tenía en el cielo por nosotros. ¿Qué era lo más grande que había en el cielo? Dios mismo. Nos dio lo mejor que Él tenía. Dios es generoso con nosotros, tan generoso que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que nos paga conforme a su misericordia y conforme a su gracia. El ojo tacaño va a deformar la visión y solo el ojo generoso ve claramente, porque ve claramente como Dios ve, y nuestro Dios es un Dios generoso. ¿A qué debe llevarnos esto a nosotros? Debe llevarnos a reflexión. Debe llevarnos a nosotros a analizar, debe llevarnos a nosotros a ver en qué posición nosotros estamos, cómo nos estamos comportando, cómo estamos nosotros comportándonos para con los demás. Y debemos entender que el yo ayudar y el yo hacer para otro, eso es parte de mi adoración a Dios. Mi adoración a Dios no es venir a cantar, que Héctor le diga pónganse de pie, levanten la mano y vamos a cantar. Eso no es solo adoración. Eso es parte de tu vida de adoración. Ahora, tu vida de adoración o tu adoración es toda tu vida en sentido general. Y todas las cosas que nosotros hacemos debe ser para alabanza de nuestro Dios. Debe ser una actitud de adoración, una muestra de adoración. Porque toda mi vida es adoración. Y cuando tú tienes un trato con los demás hermanos, un contacto con los hermanos, ese contacto, ese trato entre nosotros debe hablar de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios va a reflejarse en nuestro trato con nuestros hermanos. Y debemos pensar y debemos analizar cómo está mi vida, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi vida de oración, cómo está mi vida de estudio bíblico, cómo está mi comportamiento, qué dice la Biblia de las cosas que yo hago, qué enseña la Biblia de mi forma de comportarme, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Entonces, una vez yo hago ese autoanálisis de las cosas que están sucediendo en mi vida, entonces empiezo a hacer ajustes y digo, bueno, yo al padre Abraham lo estoy tratando medio extraño. Yo entonces me le acerco al padre Abraham, le digo, padre Abraham, y trato de acercarme un poquito más, como que yo siento, padre Abraham, que lo estoy tratando, perdóneme si yo, pero no ha sido de manera intencional. El padre Abraham, ustedes lo conocen, me va a decir un chiste y se quedó todo ahí, pero yo estoy sanando algo que está dentro de mí, estoy tratando de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Yo tengo que hacer ajustes, y para yo hacer ajustes, casi siempre los ajustes que yo haga empiezan dentro de mí y deben terminar fuera, porque a veces esos ajustes implican que yo tengo que arreglar relaciones y yo tengo que arreglar tratos y formas que yo tengo con los demás. Reflexionemos
y pensemos dónde tenemos que cambiar y qué vamos a hacer para cambiar, porque el fin de nosotros debe ser la gloria de Dios. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una visión clara de los demás, Señor, y que nuestra visión no esté afectada, Señor, por nuestro ego, por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras crisis, Señor, sino que nuestra visión, Señor, pueda ser una visión clara, porque sea una visión, Señor, permeada, Señor, de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos ver a los demás como nuestro prójimo y que podamos verlo a la luz de la Biblia, no a la luz, Señor, de nuestra pecaminosidad. Te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido mezquinos, si hemos sido tacaños, Señor, si no nos ha dolido, Señor, las necesidades de nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer ajustes, Señor, los ajustes necesarios, Señor, para nosotros llegar a la estatura, Señor, de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Pon pasión en nosotros por tu palabra, Señor. Pon pasión en nosotros por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.